Quiero que busque ahí conmigo en el Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 14, versos 22 y 23. Prometo no ser extenso. ¿Sí? Mateo, a menos que me tome el espíritu, no. Mateo capítulo 14, 22 y 23. Si lo encontró ahí me dice amén. Amén. Bien, leemos. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, dice, subió al monte a orar, aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. ¿Qué hizo el Señor? Subió al monte a orar. ¿Sí? Oramos ahora nosotros al Señor. Padre, gracias porque tengo la oportunidad de predicar, de hablar de tu palabra. Señor, derrama gracia sobre mi vida en esta hora para poder hablar con denuedo, con autoridad, lo que tú has hablado a mi corazón, a mi vida, lo que tú has trabajado conmigo. Señor, que esta palabra para todos los que hoy estamos acá sea siempre guía, alimento, dirección, renuevo, corrección, Señor. Nos levante, nos corrija tu palabra, siempre ella haga todo aquello para la que tú la has creado para nuestras vidas, Señor. Tu palabra tiene poder sobre el corazón del creyente y nos disponemos, Señor, a ser moldeados por ella. Así sea, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, yo puse como título a este mensaje: Jesús y la oración. Jesús nos enseñó la necesidad que tiene todo creyente de orar y de estar en comunión continua con Dios. Y no lo enseñó solo desde la retórica, ¿sí? No solo desde el discurso, sino que el Señor lo enseñó con su propia vida. Diariamente y continuamente el Señor oraba, buscaba la voluntad y buscaba tener comunión con Dios. Él es un maestro por excelencia y es el gran maestro, porque sus enseñanzas siempre están acompañadas de sus hechos. A veces los maestros se divorcian de sus propias enseñanzas. En el caso de Cristo no, lo que Él enseñaba primero lo vivía. Así lo dice Lucas. Las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, estas son las que yo he resumido o puesto por orden. Jesús entonces no nos enseñó solo desde la retórica a la oración, sino que con su propio ejemplo nos demostró la importancia que tiene la oración en la vida del creyente. El otro día leí una frase y me golpeó el corazón. Quizás la había leído muchas veces. Está ahí en medio de un libro que se llama ¿Por qué no llega el avivamiento?, de Leonard Ravenhill. Y él decía en esta frase: ningún hombre es más grande que su vida de oración. Y esa frase me hizo reflexionar, la he leído muchas veces, pero ahora la leí quizás con otra profundidad. Y la anoté y la escribí y la pongo en cuadernos porque me recuerda este principio siempre. Ninguno de nosotros será en su vida espiritual más grande que el tiempo que tenga de comunión con Dios. No escuché el amén ahí, se fueron los amenes. Amén. Es bueno a veces revisar por qué hacemos las cosas, por qué decimos ser creyentes, porque muchas veces en el andar del hacer del creyente nos olvidamos por qué hacemos las cosas y para qué las estamos haciendo. Un creyente que descuida su comunión es un creyente que se está olvidando que lo importante no es lo que hace para Dios, sino permanecer en Dios. Hay una diferencia entre caer en un activismo sin sentido y religioso por ocupar el tiempo y otra entender que la primera tarea mía es tener comunión con el Señor. Después viene el servicio. El servicio siempre es consecuencia de mi gratitud y de mi intimidad con Dios. Cuando sirvo sin intimidad me voy secando, me voy agotando, me voy cansando, me voy frustrando, porque dejo de tener mi voluntad alineada a la voluntad de Dios. Recuerde que la oración transforma las realidades y la primera realidad que transforma es mi propio corazón.
Mi corazón se alinea a la voluntad de Dios. ¿Está conmigo aquí? Debemos de revisar entonces, porque si entendiéramos la importancia que tiene la oración en la vida de fe, nunca dejaríamos de hacerlo y sería parte habitual y cotidiana de nuestras vidas. Pero lo cierto es que a veces pasamos largos periodos de tiempo sin orar y sin tener comunión con Dios, sin tener una intimidad o una comunicación fluida con el Señor. Pero recuerde que si somos llamados a ser discípulos de Cristo, somos llamados a seguir e imitar a nuestro Maestro, que es el Señor Jesús. Debemos de imitarlo a Él. Como leímos recién en el texto, Él se apartaba a solas para orar. Cristo oró permanentemente. Dice la palabra que el Señor oró antes de elegir a sus discípulos. Pasó toda la noche anterior orando. Cuando nosotros leemos que el Señor fue y le dijo a Pedro, ven y sígueme, toda esa noche anterior Jesús había estado orando. ¿Por qué? Porque sujetó su voluntad a la voluntad del Padre. Necesitaba que Dios lo guiara en una decisión tan importante como quienes iban a ser sus discípulos. Si el Señor nos muestra esta capacidad de buscar la voluntad de Dios, cuánto más nosotros debemos entonces imitar a Cristo. Y antes de tomar decisiones que pueden trascender en nuestra vida, debemos de buscar la voluntad de Dios. Porque o si no, nos movemos sin consultar al Señor. Y siempre que alguien en la Escritura se movió sin consultar a Dios, lamentable y tristemente eso trajo consecuencias negativas. Entonces el Señor, antes de tomar una decisión, buscó en oración al Señor, buscó esa comunión con Dios. El Señor oró en lo que acabamos de leer en este texto, cuando estaba agotado de las demandas propias de la vida. El Señor acá se apartó después de que produjo el milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Después de que toda esta multitud lo seguía y lo acompañaba a todas partes, cuando ya su fama se había extendido y cuando ya la gente demandaba de él continuamente, en medio de toda esa demanda propia de la vida y que también nosotros enfrentamos, el Señor se apartó a solas porque necesitaba ser renovado en su comunión con Dios. Y lo mismo necesitamos nosotros. Porque la vida demanda continuamente. Yo siempre enseño que en la iglesia siempre hay necesidades. Siempre hay alguien que necesita un consejo, siempre hay alguien que necesita alguna palabra de Dios, siempre hay alguien que necesita alguna oración porque hay alguna enfermedad. La iglesia siempre demanda, pide, es algo continuo. Si el hombre de Dios no busca tiempos para estar a solas con Dios y renovarse en el Señor, se va a agotar, se va a cansar. Y solo lo va a hacer en sus propias fuerzas humanas. Y eso no tiene ni impacto ni mayor alcance. Y en la vida del creyente, en lo cotidiano es lo mismo. Usted busque tiempos para renovarse en el Señor, para estar en esa comunión íntima con Dios. Hay momentos en que debemos de pausar y parar para escuchar la voz de Dios. Porque o si no, la vida sí nos demanda continuamente y de pronto en el cansancio tomamos decisiones equivocadas. Cuando uno está cansado, agotado emocionalmente, no toma buenas decisiones. Necesita esos tiempos de renuevo. ¿Sabe lo que hizo el Señor con Elías? Cuando Elías dijo, quítame la vida, no soy mejor que mis hermanos. ¿Sabe qué hizo el Señor? Lo hizo dormir y comer. Así dice la palabra. Durmió y comió y recuperó fuerzas. Y ahí el Señor le dice, levántate porque a un largo camino te resta. Lo hizo descansar, pero en Él. Necesitamos esos tiempos con el Señor. Si Jesús lo hizo, nosotros entonces debemos de imitar aquello. El Señor oró cada vez que realizó un milagro. Oró a Dios, rogó al Padre. Decía, por ejemplo, el Señor, Padre, yo sé que siempre me oyes o me escuchas. Y comenzaba a orar y un milagro sucedía.
Siempre vemos al Señor sujetar su voluntad a la voluntad del Padre y obrar en el poder del Espíritu Santo. Lo mismo es para la vida del creyente. Si queremos ser parte de la iglesia del Señor, debemos de hacer todo bajo la voluntad de Dios y con la guía y el poder del Espíritu Santo. No podemos hacer la obra de Dios sin Dios. No podemos pretender llevar adelante un desafío espiritual sin buscar a Dios, sin tener intimidad con Dios. Creer que solo porque tenemos gracia, carisma o hay dones es suficiente. No alcanza. Va a alcanzar al principio hasta una cierta realidad, pero en algún momento te vas a encontrar con algo que tú humanamente no puedes hacer. Y ahí te vas a dar cuenta, necesito al Espíritu Santo. Necesito que Él me llene, que Él me guíe, que Él se apodere de mi vida y me direccione a lo que Dios quiere para mi vida. No podemos hacer la obra del Señor sin Él. No caigamos en ese engaño de pretender que Dios nos use sin tener intimidad con Dios. Porque tarde o temprano eso se va a notar. Y uno nota cuando hay alguien que solo dice frases aprendidas, pero no tiene intimidad con Dios. Se percibe. Porque la gente del Espíritu discierne las cosas del Espíritu. Y usted lo siente y lo percibe. Le puso pesado el pastor. Recuerde que una de las características continuas que la palabra enseña es que los hombres, más allá de los dones que tenían, debían ser hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Así lo dice la Escritura. Más allá que tuvieran don de fe, de sanidad, de sabiduría, diferentes dones, ponían como un requisito que para nosotros quizás podría ser una obviedad, ser llenos del Espíritu Santo. Si está escrito es porque no es una obviedad, porque a veces se pasa por alto, se fijan solos en los dones, se deslumbran las personas solo por la gracia, pero no son hombres ni mujeres llenos del Espíritu Santo. Y ser lleno del Espíritu Santo significa no solo en hablar en lenguas, eso es una parte, sino el carácter sujeto a la voluntad de Dios, sujeto a la Escritura. Ahí hay un hombre lleno del Espíritu Santo. Porque o si no, se desvía el corazón. Cuando confiamos solo en los dones y no tenemos intimidad con Dios, nuestro corazón se puede desviar. Porque lo que a uno lo mantiene en humildad es orar, es tener comunión con Dios. Entonces el Señor oró en todas estas instancias, oró también antes de su día más complejo, más difícil, emocionalmente más duro, oró antes de ir a la cruz. Si el Señor antes de enfrentar la cruz y todo lo que ella significaba lo vivió en oración, no podemos pretender nosotros enfrentar las crisis que la vida nos trae sin tener esa oración y esa intimidad con Dios. Tenemos que vivir nuestros procesos con el Señor, en intimidad con Dios, en oración al Señor. No se aísle ni de la iglesia ni del Señor. La gente cuando entra en crisis tiende a aislarse, tiende a esconderse. Es algo, no sé si natural, propio del ser humano, pero yo lo he visto muchas veces, que la gente cuando sufre crisis se esconde de la gente más cercana, se esconde de la gente de la comunión, de la fe, de la familia del Señor, y se aísla del Señor. Cuando debería, al contrario, si está viviendo un proceso duro, difícil, refugiarse en Dios y buscar comunión más profunda con la familia de la fe. ¿Está acá conmigo? Así que cuando viva una crisis, recuerde esto, no se aísle. Si le va a dar un aplauso al Señor, déselo a Él con todas las fuerzas. No se esconda, no huya. Estamos para colaborar, para ayudar, para orar juntos, para llorar juntos, para alegrarnos juntos. Eso es parte de la familia de la fe. Así que no se aísle, y menos del Señor. Tiene que seguir buscando y congregándose, seguir amando al Señor.
Lo que observamos en la vida de Cristo es que siempre estuvo en oración, siempre frente a una decisión importante, frente a alguna situación, siempre oró. Si Jesús nos muestra esta intimidad y esta necesidad, entonces no debemos de descuidar nuestra vida de oración. A veces esto sucede porque no vemos los resultados a nuestra oración o no entendemos la profundidad del poder transformador que tiene la oración en nuestras vidas. Puse aquí, no pretendo ser un experto en la oración, ni pretendo mostrarme como si fuera un referente en aquello, no. Lo más seguro siempre es ir a la palabra del Señor. Siempre. Porque ella nos guía y nos levanta. Volver a la palabra. Porque hay verdades que uno tiene que recordar cada cierto tiempo, que son base en nuestra vida. Y yo hice este mismo ejercicio que quiero hacer con usted en esta noche. Volví a leer qué es lo que el Señor enseñaba de la oración. Y el Señor enseñó a través de parábolas acerca de la oración. Voy a tomar 3 parábolas de aquellas. La primera que quiero tomar es la parábola del fariseo y el publicano. Yo le relato brevemente. Hay un hombre fariseo y un publicano. El fariseo confiaba en sí mismo, dice la Escritura, y oraba de este modo: gracias, Señor, porque yo cumplo con mis diezmos, yo cumplo con lo que tú pides, yo oro, ayuno 2 veces a la semana, no soy como aquel publicano. ¿Sí? Esa era su oración y daba gracias al Señor. Y la Escritura dice que el publicano ni siquiera se atrevía a levantar su mirada y solo oraba en su corazón: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y el Señor pregunta: ¿quién de los dos fue justificado delante de Dios? Esa es la pregunta que hace. El que fue justificado fue el publicano. Porque el fariseo, en el fondo, oraba a Dios, pero no porque buscara genuinamente al Señor. Lo hacía para que la gente lo observara y ser reconocido por los hombres. Por eso oraba. No oraba para buscar ni la voluntad ni la guía de Dios. Oraba para ser reconocido públicamente como un gran hombre de fe. En el fondo no confiaba en Dios porque tenía puesta la fe en sí mismo. Si vamos a orar, lo primero es reconocer que somos dependientes de Dios totalmente. Si usted va a entrar a orar, entre con la actitud correcta. Si va a buscar a Dios, hágalo con la actitud correcta. Y la actitud correcta para Dios siempre es una actitud de humildad. Siempre. Porque Dios da gracia al humilde y resiste al soberbio. Siempre la actitud determina en gran medida lo que va a suceder con la oración que yo voy a hacer. Si va a orar al Señor, hágalo con total humildad, reconociendo que Él es, que es Dios el que abre puertas, que el Dios es quien derrama gracia, que es el Señor el que da favor a nuestras vidas. No sacamos nada con exhibirnos humanamente como si esto pudiera sorprender a Dios o maravillarlo. Es interesante que Jesús, siempre que habló de la oración y del ayuno, habló que aquel que lo hace de forma correcta va a ser exaltado o va a ser humillado. Es la única vez que el Señor se refiere en estos términos, que lo que uno hace en secreto será recompensado en público. Es la única vez que el Señor expresa esto. Ahora, ¿quién va a ser exaltado en público? Aquel que lo hace en intimidad y privadamente con el Señor. No aquel que busca el reconocimiento humano. Pero quien exalta es Dios, y a su debido tiempo. No a mi tiempo, no a mi manera, no a mi forma, sino en el tiempo de Dios para mi vida. Entonces, una actitud correcta: reconozco que necesito y dependo de Dios. Segundo, el Señor enseñó otra parábola, la del amigo insistente que llama a la puerta. La parábola es que había un hombre que le llegó una visita cercana a la medianoche y no tenía nada para darle de comer. Entonces dice el relato bíblico que este amigo
fue y golpeó la puerta de su vecino, de su amigo que estaba al lado, y comenzó a gritar. Y de adentro le gritaron: estamos durmiendo, estamos todos acostados. ¿Sí? Eso fue lo que le gritaron. No sigas en el fondo perturbando, molestando. Pero era tanta la insistencia, dice, que se levantó aquel a atenderlo, no porque era su amigo, sino porque insistía y lo molestaba a aquella hora de la noche. Esa es la parábola. Así la relata el Señor. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? Que hay situaciones en la vida que surgen, que son imprevistos, que es fuera de lo habitual, pero frente a aquello debemos de llevarlo a la oración. Y es una oración continua e insistente delante del Señor. Una oración tenaz que incomoda incluso en alguna medida. Puse aquí un ejemplo. Yo me acuerdo cuando a Argentina fui una vez y fuimos a una casa, nos mandaron a buscar algo y los argentinos hacen algo que para mí era muy extraño, porque no son como nosotros los chilenos. No dicen ¡aló! No, aplauden afuera de la casa. Y comenzaron a aplaudir. Y yo lo miré y yo dije, eso no va a funcionar en mi mente de chileno. Eso no va a funcionar. No salía nadie. Y yo, como soy chileno, que empecé a gritar, ¡aló! ¡Hola! Y empecé a silbar. Y me miraban y me decían, chileno, no, que se van como a asustar en la casa. Pero ahí hay un principio. Y el Señor lo dice al final de la parábola. El que busca, halla. Y el que llama, se le abre. Lo que quiere ilustrar el Señor con esta parábola es que debemos de clamar e insistir continuamente hasta que se abra a nuestro favor. Eso enseñó el Señor. No es una idea del predicador, no, está escrito en la palabra. Por lo tanto, cuando usted vaya a orar, hágalo con la correcta actitud, pero con la tenacidad de llamar hasta que se abra. Por eso cuando yo volví a leer, mi corazón se volvió a encender. Porque sé que si llamo, insisto, Dios me va a escuchar, Dios me va a oír. ¿Está conmigo aquí? Y al final de esa parábola, el Señor nos muestra el carácter de Dios. Porque tenemos un Dios amoroso, un Padre amoroso. Porque termina esa parábola diciendo que si nosotros, que somos de pronto malos padres, dice, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial no nos dará también aquello que le pedimos? Termina mostrándonos que hay que insistir, pero el carácter amoroso de Dios. Porque no clamamos a un Dios que es indiferente al clamor de sus hijos. Y lo que ahí la parábola nos quiere poner es que somos hijos de Dios y clamamos a nuestro Padre que está en los cielos. Y si algo aprendí con León y que me enseñó Gerald, es que cada vez que León llora, yo tengo que estar ahí. Porque él tiene que criarse con una seguridad emocional, que frente a cualquier necesidad, sus padres lo van a acompañar. Por eso cada vez que él llora, estamos ahí al tiro inmediatamente. No dejarlo llorar, porque entonces crece inseguro, porque él clama desde su realidad, desde su llanto, y si nadie lo atiende, en algún momento deja de llorar y deja de clamar, porque entiende que nadie va a venir a consolarlo. ¿Qué significa esto? Que usted está clamando a Dios y Dios es un Padre amoroso, que escucha el clamor de sus hijos y que va a venir a cubrirlo, a abrazarlo, a acompañarlo en la necesidad que está enfrentando. La parábola nos enseña a orar continuamente, a llamar, a golpear, pero con la seguridad de que tenemos un Padre amoroso que nos ama. La última ilustración que usa Jesús acerca de la oración es la de la viuda y el juez injusto. Aquí no hay una situación inesperada, no ha sucedido algo imprevisto, no hay un amigo que vino a incomodar, no, es una viuda que ha perdido a su esposo,
que el acreedor probablemente se quiere llevar todos sus bienes. En el mundo antiguo las mujeres no tenían derechos y no podían ir a un juicio. No podían ir a un juicio. Por lo tanto, ella va directo donde el juez. Ahora este juez tenía una particularidad. Se parece a un poco a lo que vemos hoy. Era un juez injusto, corrupto, no hacía justicia. Nada nuevo debajo del sol. Entonces, ¿qué hacía la viuda? Iba todos los días y reclamaba justicia, una y otra vez, hasta que el juez injusto, y esto es lo paradójico, dijo a sí mismo: le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea cosa que me colme la paciencia y termine haciendo algo contra ella. ¿Y qué hizo? Le hizo justicia. ¿Qué quiere decir esto? Primero, que debemos de ser perseverantes en nuestra oración. No rendirnos de inmediato si no vemos una respuesta de parte de Dios a nuestra necesidad. Debemos de insistir y ser perseverantes. Y esta parábola destaca otra parte del carácter de Dios. Dijimos que Dios es un Padre amoroso, pero también es un Dios justo. Y si usted está clamando por algo justo, Dios le hará justicia. Eso es lo que enseña la parábola. Yo sé que lo que estoy pidiendo al Señor es verdad, es honesto, es sincero. Por lo tanto, sé que mi oración Dios la va a escuchar y Él me va a hacer justicia. Porque nuestro Dios no es un Dios injusto. Él obra en justicia, más aún sobre la vida de sus hijos. ¿Está aquí conmigo? Entonces, oramos con una actitud correcta. Debemos de ser insistentes orando a este Padre amoroso y debemos de perseverar en la oración siempre, entendiendo que Dios nos hará justicia a favor de nuestras vidas. Denle un aplauso ahí al Señor. Yo pienso en esto, el Señor hará justicia, yo estoy orando. El Señor sabe la petición de mi corazón. Él lo sabe y cada vez lo veo más cerca. Y sé que el Señor va a obrar. Así que no se canse de orar, busque al Señor, crea a lo que el Señor ha enseñado. Y esta parábola termina con una pregunta abierta. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, dice, ¿hallará fe en la tierra? Termina con esa pregunta abierta. Puede ser una pregunta escatológica, pero yo lo quiero llevar a nuestra vivencia. ¿El Señor hallará fe en mi corazón? ¿El Señor de verdad hallará fe? ¿En qué sentido? En que yo veo la oración verdaderamente como algo que puede transformar la realidad que estoy viviendo, o solo como una lista a tarea a realizar porque soy creyente. Porque yo puedo tener una oración diaria, pero no creer verdaderamente que esa oración puede cambiar la realidad que yo estoy viviendo. Lo puedo hacer como algo mecánico porque el líder me pidió orar, me dijeron tienes que orar todos los días, me enseñaron en el discipulado acerca del devocional, de la importancia de la comunión, de la oración, de la lectura de la palabra, y yo lo hago. Pero lo hago con fe, añado fe a lo que estoy haciendo. Porque si vimos que Cristo lo hacía y tenía una dependencia continua en la oración, ¿por qué yo no lo hago al igual que lo hacía Cristo? ¿Hallará fe el Señor verdaderamente en mí? Porque yo no estoy enseñando ninguna revelación nueva. ¿Sí? A veces la gente anda buscando revelación tras revelación. Estoy enseñando los principios fundamentales del Evangelio. La oración, el ayuno, la comunión. Pero lo hago con fe. Y
quiero cerrar con esto. Es Santiago el que dice: si alguno está triste, haga oración. Si alguno está alegre, cante alabanzas. Si alguno está enfermo entre ustedes, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Y la oración de fe sanará al enfermo. Santiago lo lleva a lo práctico. ¿Sí? Lo baja de allá y lo pone en lo práctico. ¿Estás triste? Ora al Señor. ¿Hay alguna necesidad? Busca a Dios. ¿Estás enfermo? Pide que oren por ti y Dios obrará a favor tuyo. ¿Estás alegre? Bueno, da gracias al Señor, alaba al Señor, exalta a Cristo. En lo práctico es esto. Si estoy pasando por alguna necesidad, voy a orar al Señor. Si necesito un milagro, voy a buscar al Señor. Y le tengo una buena noticia. Hoy día está en una casa de fe y de oración. No es necesario esperar a llegar a la casa. Lo puede hacer ahora, hoy. Y juntos podemos hacerlo. Juntos orar, juntos buscar al Señor. ¿Hay alguna necesidad? Bueno, busquemos al Señor juntos. Dios no necesita multitudes para obrar milagros. Necesita gente que crea que la oración es la respuesta a su necesidad. Yo le quiero invitar, venga hasta acá adelante. ¿Tiene alguna necesidad? Venga hasta acá adelante. Pase hasta acá a orar al Señor, oremos juntos. Está enfermo, algo aqueja su cuerpo, venga hasta acá adelante. Hay algo emocionalmente que lo tiene quebrado, venga hasta acá adelante, vamos a orar juntos. Espíritu Santo. ¿Puede usted ponerse de pie si se quedó ahí en su asiento? La oración del justo puede mucho, dice la palabra. Así que si usted está ahí y se quedó, ore al Señor, ore en su lugar, ore por su hermano, por su hermana que pasó hasta acá adelante. Oh Espíritu Santo de Dios. Jesús, precioso Rey. ¿Puede levantar sus manos ahí conmigo? Levante ahí sus manos conmigo. Adore al Señor, ore al Señor. Busque ahí al Señor. Espíritu Santo, tú sabes de qué tiene necesidad cada uno de nuestros hermanos que está acá. Delante de tu presencia, no es delante nuestro, Señor. Es delante de tu presencia, Señor. Jesús trae respuesta a cada necesidad. Espíritu Santo de Dios, tu gracia se derrame, Señor, sobre la vida de nuestros hermanos en esta hora. Tu presencia, Señor, sobre ellos. Tu bendita gracia, Señor, sobre su vida.